días, tardes o noches. Bienvenidos a Profundiza. Hoy vamos a tener la clase número 2 del panorama del Nuevo Testamento. Vamos a comenzar ya viendo los evangelios. Para esta semana, para este jueves o para esta semana, ya tuvo que haber leído los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. De igual manera, al leer los evangelios, se tuvieron que haber leído las porciones del libro, ¿verdad? Recuerden que les posteé que está abierta la opción de escuchar los evangelios, que es bastante contenido, ¿verdad? Aparte tenemos nuestro plan de lectura. Entonces es importante el poder tener la continuidad de la lectura. Lo que hoy vamos a hablar, básicamente no vamos a tocar temas como la autoría, ¿verdad? Como las fechas, los destinatarios de cada uno de los libros sinópticos, porque eso ya se tuvo que haber leído dentro del contenido de esta semana, ¿verdad? Entonces, si no, estaríamos redundando en lo mismo. Entonces, básicamente lo que vamos a ver hoy son algunos elementos importantes, ¿verdad? Algunos elementos que van a ayudar a cada uno de nosotros a poder mejorar y entender los evangelios. Recuerden que es un panorama, ¿verdad? Y el panorama, pues simple y sencillamente nos muestra, es un vistazo, ¿verdad? Es un vistazo, no es algo profundo, pero que es un vistazo que nos da un enfoque general y una idea clara de los libros, el por qué, el para qué y las características propias de cada uno de ellos. Vamos a ver algunos puntos importantes. Un ejemplo, tenemos los evangelios sinópticos. Sinópticos viene de la palabra griega sinopsis, que quiere decir ver a la vez, ¿verdad? Ver a la vez. Y básicamente los tres primeros evangelios fueron etiquetados por primera vez como evangelios sinópticos por un letrado bíblico, un alemán, ¿verdad? Los teólogos alemanes son muy importantes, ¿verdad? A finales del siglo XVIII, y el adjetivo sinóptico procede, como les digo, de esa palabra griega sinopsis, que significa ver a la vez, y se escogió esta palabra por el alto grado de similitud que tienen estos tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Ellos ven puntos importantes de la vida de Jesús, ¿verdad? Y hay mucha similitud, y es lo que vamos a ver a continuación. En este cuadro ustedes pueden observar algunos puntos importantes. Uno, ¿verdad?, es el periodo en años calendario. En la segunda columna, fechas exactas, ¿verdad? Y acontecimientos, historia y publicación. Un ejemplo, los evangelios sinópticos, su historia data del año 6 a.C., al año 30 después de Cristo. Ahí básicamente está toda donde sucedieron todos los eventos de los evangelios. Pero cuando vamos a la parte de publicación, que es la última columna, podemos ver que Marcos, un ejemplo, fue publicado más o menos como en el año 60, ¿verdad? Como el año 60, y entonces vemos que pasaron 30 años después de la historia de Jesús. Luego vemos también esa misma columna, pero en el último cuadro derecho inferior, vemos Mateo, Lucas, ¿verdad? Que están ahí, y Hechos, ¿verdad? Pero Mateo y Lucas fueron escritos, pues básicamente en el año 80 más o menos, ¿verdad? Estamos hablando 50 años después. Y Juan fue escrito en el año más o menos 85, 90, ¿verdad? Son 60 años después de los eventos. Entonces eso da un margen muy grande, ¿verdad? Muy, muy grande, ¿verdad? Para poder comprender y entender la publicación, hacia qué grupo fue escrito, hasta qué grupo fue trabajado. Aquí vamos a ver en este cuadro una perícopa. La perícopa es una denominación de cada uno de los pasajes de la Biblia que han adquirido gran notoriedad, ¿verdad? Porque se leen en determinadas ocasiones importantes dentro de la iglesia y de la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces vemos que la gran mayoría de perícopas están todas incluidas en Mateo. Cosas como Jesús y Belcebú, ¿verdad? Es un pasaje que está en Mateo 12, del 22 al 27, ¿verdad? Son pasajes de la señal de Jonás, un ejemplo, ¿verdad? Jesús anda sobre el mar. Mateo
tiene la mayoría, Marcos tiene unos cuantos y Lucas tiene unos cuantos. Entonces vemos la riqueza en perícopas en los elementos de Mateo, ¿verdad? Marcos, vamos a ver ahorita el Evangelio de Marcos. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. Marcos es el único evangelista que presenta a Jesús como un carpintero, ¿verdad? Es el único evangelista que presenta a Jesús como un carpintero. En Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Pero en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? Entonces nos muestra a Jesús no como el hijo del carpintero, sino como un carpintero, como alguien que tenía ese trabajo. Se sabe por la etimología de la palabra y por la historia, y por los hallazgos arqueológicos, que un carpintero, dicho propiamente, no era una persona que exclusivamente trabajaba con madera, sino que trabajaba en la construcción. Podría haber sido un albañil también, ¿verdad? Entonces, pero vemos que Jesús trabajó como un carpintero, como un albañil, como alguien en construcción. Y esto pues es importante porque nos hace ver que Jesús tuvo una vida secular antes de comenzar su ministerio, ¿verdad? Otra de las cosas más notorias de Marcos es que, como ya lo leyeron, Marcos es el primer evangelio escrito y como está en el cuadro histórico que vimos al inicio. Entonces Marcos se convirtió en una base, ¿verdad?, para el resto de evangelios. Mateo, un ejemplo, usa el 90% de Marcos. El 90% de Marcos. Y Lucas usa el 55% de Marcos. O sea que más de la mitad en el caso de Lucas y el 90% de Marcos está incluido en sus evangelios. O sea, ellos fueron su base para la escritura tanto de Mateo como de Lucas. Entonces, vemos la importancia del evangelista Marcos, vemos la importancia de quién era él y de cómo su evangelio dio esa guía histórica, la similitud de los relatos, ¿verdad?, para poder los otros evangelistas escribir sus evangelios, valga la redundancia. Y por tal razón guardan lo que vemos como los evangelios sinópticos gracias a Marcos. Vemos que Juan, y lo vamos a ver la siguiente semana, pues obviamente rompe totalmente el esquema porque su narrativa es exclusiva o mayormente exclusiva de la última semana de Jesucristo. Vamos a ver algunas características importantes en el Evangelio de Marcos. Por eso vamos a empezar con Marcos, no vamos a empezar con Mateo. Marcos 1, la primera, este es el Evangelio, las citas del Antiguo Testamento son muy pocas. ¿Verdad? Es la excepción a la regla de Mateo. Mateo tiene mayor contenido de las escrituras. El hecho de que no haya tantas citas en el Antiguo Testamento sugiere que Marcos no estaba escribiendo a los judíos, sino más bien estaba escribiendo a los gentiles, ¿verdad? Se cree que el Evangelio de Marcos es exclusivamente para los romanos, ¿verdad? Fue escrito y dirigido para los romanos, por eso tiene algo que vamos a ver más adelante, que es mucha agilidad. Marcos fue escrito para ser leído en una sentada, como decimos. Para alguien sentarse y en una hora o 2 horas leer el Evangelio y conocer toda la historia de Jesús, ¿verdad? Muy dinámico, muy dinámico ese Evangelio, ¿no? Entonces vemos ahí algo importante. Fue escrito para un auditorio no judío. El uso de palabras latinas, tales como legión y pretorio, dan más explicación a las costumbres judías, como el corbán, un ejemplo. Él explica qué es corbán. La preparación para la Pascua, tanto como explicaciones de palabras aramaicas como talitakum, parece corroborar e indicar que este evangelio era para una audiencia gentil y, como vemos, para una audiencia romana, ¿verdad? Principalmente usa esas palabras como legión, como pretorio, que los otros evangelios y el de Mateo no utilizan. Número 3, los milagros ocupan un lugar prominente en el evangelio de Marcos, ¿verdad? Vemos acá que los milagros son una parte importante en el evangelio de Marcos por esa agilidad, ¿verdad? Por esa agilidad del relato, porque el relato va como una película, ¿verdad? Entonces, y los milagros más que la enseñanza.
En Mateo, lo más importante es el Antiguo Testamento. Como el Antiguo Testamento es un antetipo del tipo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y en Lucas la doctrina, pero acá es más hechos, acción, ¿verdad? Número 5, las parábolas no son muy comunes. Solo se encuentran 5 parábolas que las vemos ahí: la del sembrador, la de semilla de mostaza, el crecimiento de la semilla, los labradores malvados y el portero, ¿verdad? Esas son las únicas que se encuentran acá, a diferencia de Mateo, que tiene todas las parábolas incluidas. Número 6, entre los milagros se relatan las muchas sanidades de las personas poseídas de demonios, ¿verdad? Entonces vemos los milagros, hay mucha sanidad, ¿verdad? En ese relato. Número 7, la acción y la actividad son las características de Marcos, ¿verdad? Y es importante, 2 de cada 3 versículos comienzan con la conjunción y. Imagínate esa proporción. 2 de cada 3 versículos, ¿verdad? 2 de cada 3, o sea, es la .66 parte del libro, empieza así, y, ¿verdad? Y notando así un movimiento continuo. O sea, Marcos es un movimiento continuo, es una película. Lo que pasa es que nosotros leemos 1 o 2 capítulos, pero si uno se sienta, y bueno, lo hicieron esta semana, se puede leer de corrido Marcos, y que ese era el propósito del libro. Número 8, el Evangelio de Marcos contiene muchos detalles descriptivos, ¿verdad? Hay mucha descripción, ¿verdad? Porque es un relato de escenas. Y se cree, ¿verdad? Por esta razón y por la cercanía que Marcos tenía de Pedro, que la fuente principal de su relato, la fuente principal de lo que Marcos estaba enseñando y predicando en el Evangelio, viene de Pedro, ¿verdad? Viene de Pedro. Hay mucho dinamismo, ¿verdad? Acá en el libro y en el Evangelio. Número 9, Marcos hace referencia especialmente al ministerio de Cristo en Galilea, ¿verdad? Es lo más importante que Marcos relata, ¿verdad? No habla mucho de Judea y de Jerusalén. Principalmente sus relatos incluyen el trabajo de nuestro Señor Jesucristo en Galilea. Número 10, Marcos tiene la costumbre de dar las palabras de Jesús en el arameo original y no en el griego. Un ejemplo, solo en Marcos nos dice lo que Jesús dijo de la niña, ¿verdad? Talita cum, ¿verdad? Solo Marcos lo dice, Marcos 5:41, ¿verdad? O cuando le habló al hombre sordo y le dijo efatá, ¿verdad? Que quiere decir ábrete, abriendo los oídos, en el 7:34. Solo en este evangelio nos aparece la palabra Abba, usada por Jesús en Getsemaní, en Marcos 14:36. Esta es la misma palabra que un niño usaba para dirigirse a su papá, ¿verdad? Entonces vemos esa costumbre de dar esas palabras de Jesús en el arameo original, no utilizando el griego, sino el arameo, ¿verdad? Dándole ese mismo dinamismo, ¿verdad?, al relato. Siguiente, 11. Se toma la molestia de explicar las costumbres. Un ejemplo, si vamos a Marcos 12:42, explica que la viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, explicando que 2 blancas equivalen a un cuadrante, que es una medida romana y latina. En el 15:16 dice que llevaban a Cristo al atrio y explica que el atrio era el pretorio. Luego en el 7:12 explica que los judíos se lavan las manos, dice. Traduce inmundas, ¿verdad? O sea, no lavadas. Y también traduce Boanerges, ¿verdad? Estos hijos del trueno, hijos de violencia. Él hace esa traducción, ¿verdad? No dice solo los Boanerges, sino él lo traduce. Y eso nos vuelve a ver que él toma esa molestia de explicar las costumbres y las palabras judías a una audiencia que si no se las explica no las entiende, ¿verdad? Y esto es importante de Marcos. Hermanos, algo que es importante y lo vamos a ver cuando veamos la canonicidad del Nuevo Testamento, es que nosotros a veces pensamos que los escritores bíblicos eran como robots, ¿verdad? Eran robots que estaban ahí escuchando la voz de Dios, el Espíritu, y apuntaban y les decía el Espíritu borra, sigue, ¿no?
O sea, realmente ellos tuvieron una libertad de escritura. Y eran dirigidos por el Espíritu Santo, eran inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero definitivamente ellos usaron su creatividad, su conocimiento, su formación, ¿verdad? Para poder escribir. Por eso vamos a ver qué diferente es el Evangelio de Marcos a un Evangelio de Lucas. Una gran diferencia, sobre todo literaria, por la formación que ambos tenían. 12. A Marcos le gustaba escribir el presente histórico, es decir, ¿verdad? Que él escribió en tiempo presente, aunque los hechos eran pasados, ¿verdad? Jesús iba de camino. No dice Jesús fue de camino, ¿verdad? Jesús iba caminando, ¿verdad? Utiliza ese presente histórico, aunque todo ya había pasado, por lo menos, imagínate, en 151 ocasiones. Utiliza eso para darle esa fluidez. También lo caracterizaba la brevedad, ¿verdad? Eso es lo que todos quieren que nosotros los predicadores nos caracterice, ¿verdad? La brevedad, ¿verdad? Hablamos mucho, unos más que otros, pero todos hablamos bastante. Pero vemos en Marcos que había una característica, sus relatos son breves, son puntuales, ¿verdad? Un ejemplo, omitió el nacimiento de Jesús, omitió las genealogías, eliminó todos los discursos, menos 2, y esos discursos son más cortos, los 2 que incluyó son más cortos que los de Mateo, ¿verdad? Entonces, bastante puntual por la naturaleza del libro, ¿verdad? Número 14, la acción, ¿verdad? La acción es vital e importante en este libro. Entonces es una película de acción, el Evangelio de Marcos. Y vemos, para ya ir finalizando con Marcos, que era el punto del Hijo de Dios, era el siervo de Dios. O sea, vemos en Marcos que se describe a Jesús como el siervo de Dios, el siervo de Dios, el siervo de Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante para poder entenderlo. Bueno, para finalizar en el parte de Marcos, brevemente, estos 20 minutos viendo Marcos, vemos los manuscritos más antiguos terminan en Marcos 16:8. Si ustedes van a su Biblia y van a Marcos 16, van a Marcos 16, van a encontrar que Marcos 16 termina hasta el versículo 20, ¿verdad? Y los discípulos fueron a todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales, milagros, lo que decían. Pero los manuscritos más antiguos terminan en el versículo 8, ¿verdad? Donde dice: las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie, porque estaban muy asustadas. Y ¡pum! Ahí se acabó, de una manera muy abrupta. Entonces, obviamente se cree que se perdió, ¿verdad? El final, que se perdió el final. Entonces, algunos añadieron algunas partes, ¿verdad? Hay un final hay 2 finales de Marcos. Esto parece como las películas que tienen finales alternativos, ¿verdad? Pero algo así está Marcos, ¿verdad? Tiene 2 finales, ¿verdad? En la mayoría de Biblias tiene el final largo, ¿verdad? Pero hay algunas versiones que tienen el final corto. El final corto dice: luego ellas informaron todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. Tiempo después, Jesús mismo los envió del oriente a occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna, ¿verdad? Y el otro, el más largo, que es el que tiene nuestra Biblia, pues tiene cosas bastante peculiares, ¿verdad? Peculiares, como lo que está en el versículo 18, dice: podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y así va agregando hasta el versículo 20. Pero realmente la Biblia en el original termina en el versículo 8. Yo tengo una Biblia que es con la que estoy estudiando mis tiempos con Dios este año, que es la Biblia textual, la BTX, y termina en el versículo 8, ¿verdad? Es una parte que no está, y bueno, pero no significa que las otras no son palabra de Dios, simplemente fueron
se cree que fueron agregadas, pero es algo incierto. Aunque sí vemos los manuscritos más antiguos, concluyen en el versículo 8, ¿verdad? Pueden investigar más sobre eso, ese peculiar acontecimiento. ¿Ok? Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Vamos a ir brevemente al Evangelio de Mateo y aquí tenemos varios puntos. Es el Evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Aquí el reino es la clave. Por tal razón, Jesús es el rey, ¿verdad? Es el reino y tenemos un rey, ¿verdad? Y es importante. Este Evangelio es bien estructurado. Está bien estructurado. Es un Evangelio donde Mateo, si es el escritor que nosotros creemos y que todos creen, ¿verdad? Que es el recaudador de impuestos, Mateo, pues será una persona bastante organizada, bastante acostumbrada a llevar registros escritos, ¿verdad? De cada una de sus cuentas y cosas que él llevaba. Entonces era una persona bastante meticulosa en cuanto a llevar registros. Por tal razón el Evangelio es bastante estructurado, ¿verdad? Tiene básicamente esta estructura que vemos en la pantalla. El Evangelio del Reino, bueno, el prólogo, el versículo 1 al 2:23. Luego el Evangelio del Reino, capítulo 3 hasta el capítulo 7, versículo 29. Y cada una de las porciones incluye una narración y un discurso. Por tal razón, en Mateo hay 5 discursos. La primera narración, ¿verdad? Y luego el primer discurso, que es el Sermón del Monte. Termina el Sermón del Monte y viene una segunda narración. Luego viene el segundo discurso, que es la misión de los discípulos, ¿verdad? El reino, que habla del reino bajo autoridad de Jesús. Luego la tercera porción, que es la enseñanza del Evangelio del Reino, empieza con una narración y luego concluye con el discurso número 4, que son las parábolas del reino, que están en Mateo 13. Luego viene la siguiente parte del bosquejo, que es la gloria y el rechazo, del 13:54 al 19:12. Viene una narración y luego viene el discurso número 4, ¿verdad? Que es la vida bajo la autoridad del reino. Luego viene la siguiente parte, que es la oposición y la escatología, que vamos a ver más adelante de qué se trata, y es la narración, y luego viene el discurso número 5, el Sermón de los Olivos, y termina con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces vemos narración, discurso, narración, discurso, narración, discurso, narración, discurso y narración, discurso, y termina con el último relato, la muerte y resurrección de Jesucristo, y podríamos aún incluir el último discurso, que es la gran comisión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos puntos donde, como sabemos, Mateo tiene esa parte de que él está dirigiendo y se cree que está dirigida para un pueblo judío, ¿verdad? Es dirigida para los judíos. ¿Por qué? Porque hay muchas citas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Es el Evangelio que tiene más citas del Antiguo Testamento, una tras otra, una tras otra. Y el Sermón del Monte es esa parte donde viene de lo viejo a lo nuevo, de lo viejo, de lo antiguo a lo nuevo, de lo antiguo a lo nuevo. Vamos a ver algunos ejemplos donde vemos cómo el Nuevo Testamento está por encima del Antiguo Testamento y es más exigente aún que la ley. La ley de Moisés dice, siempre empieza diciendo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho. Y luego dice, pero yo os digo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, ni siquiera te enojes. Wow. Siguiente, oísteis que fue dicho, no adulteres, pero yo os digo, ni siquiera miren a una mujer. Imagínate. Siguiente, oísteis que fue dicho, dale carta de divorcio, pero yo os digo, no te divorcies. Vemos que la ley de Cristo es más exigente y está por encima de la ley de Moisés. Luego vemos otro ejemplo, oísteis que fue dicho, no juréis en vano, y no jures y no cumplas, pero yo os digo, no juréis para nada, o no jures para nada, ¿verdad? O sea, va más allá, es más exigente, más profundo. El siguiente, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, dos mejillas al precio de una, dos mejillas al precio de una, ¿verdad? Si te dan una, te dan una mejilla, da la otra. Otro ejemplo,
aborrece a tu enemigo, decía el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento dice, ama a tu amigo. Entonces, como hay tantas citas del Antiguo Testamento, el trabajo de Mateo es enseñar, la ley de Cristo está por encima, es mejor, es más exigente, es más profunda, es de salvación, ¿verdad? A comparación de la ley de Moisés. Otro punto importante son las parábolas. Una parábola es una historia, cuento, relato breve y sencillo que tiene el propósito de comunicar una verdad espiritual y enseñar moral usando ejemplos de o haciendo comparaciones con cosas de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces vemos que las parábolas tienen una parte muy importante en el Evangelio de Mateo. Otro punto importante es el quinto discurso, ¿verdad? El quinto discurso habla sobre el rechazo del liderazgo. Ese no está en ninguno de los otros evangelios con esa extensión y profundidad, ¿verdad? Cuando él habla contra los fariseos hipócritas. Pero también tiene la escatología, y la escatología trata de los últimos tiempos, ¿verdad? Los últimos tiempos, hay parábolas y relatos escatológicos que están desde el 24:1 al 25:46. Y se cree que todo ese discurso escatológico fue realizado en el Monte de los Olivos, Para concluir brevemente, Mateo es el Evangelio del Rey. Jesús es el Rey. ¿Ok? Eso ya, todo esto, la mayoría de esto ya lo han estado leyendo. Esto es simplemente un pequeño repaso para que podamos ver y algunas partes o algunas características interesantes. Vamos a ver ahora el Evangelio de Lucas. Al igual, algunos puntos interesantes. Es el más extenso, es el libro más extenso del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como Mateo, ¿verdad? Lucas sigue el bosquejo del ministerio establecido por Marcos. La preparación del ministerio, el ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén y la pasión y la resurrección. Utiliza el mismo. Se cree que fue escrito y que fue, algunos o la mayoría creen, ¿verdad?, que junto con Hechos era solo un volumen, ¿verdad?, que tuvo que ser dividido en dos por la extensión, pero que fue escrito como un solo volumen, pero nosotros lo tenemos como dos. Y hay un personaje importante que es Teófilo, ¿verdad?, que es citado. Teófilo es una transliteración de una palabra griega que significa aquel que ama a Dios. Entonces hay algunos puntos acá. Algunos estudiosos han sugerido que Lucas no escribía a una persona concreta y usa ese nombre como un término genérico, ¿verdad? Es decir, Lucas escribe a todas las personas que aman a Dios. Pero la interpretación más natural es que Lucas tenga en mente a una persona en particular. Puede que esta persona se llamara Teófilo, o puede que Lucas use un alias para no desvelar la verdadera identidad de esta persona. Pero también yo apoyo más esa idea, porque él dice, excelentísimo Teófilo. Entonces es muy posible que Teófilo o la persona a la que se le asignó ese seudónimo era un aristócrata romano, alguien muy importante, ¿verdad? Eso nunca lo vamos a saber a cabalidad o hasta que haya nuevos hallazgos arqueológicos, pero la verdad es que fue dirigido a Teófilo. Propósito. ¿Cuál es el propósito? El mismo prólogo del libro lo dice, para que sepa la verdad precisa de las cosas que han sido enseñadas. Había muchas cosas que estaban siendo enseñadas. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Por qué los evangelios se escriben hasta el año 80? ¿Verdad? Tenían en la mente los apóstoles desde que Jesús se fue, yo voy a escribir un evangelio, yo voy a escribir la vida de Jesús. Para nada, eso ni siquiera les pasó por la mente. Pero todos los evangelios responden a una necesidad. Entonces, ¿qué pasa? En el año 80 ya habían 40, 50 años del ministerio cristiano. Y te puedes imaginar la cantidad de fábulas que existían ya, la cantidad de ideas, la cantidad de cambios que le podían hacer uno a otro a las historias de Jesús.
¿verdad? Entonces, definitivamente, el corazón de los apóstoles fue, no, necesitamos dejarlo todo por escrito. Necesitamos condensar todas esas cosas que han sido enseñadas. ¿Para qué? Para que no se hable de más, ni de menos, ¿verdad? Para crear un lineamiento, porque deben de estar tantas historias hablándose, tantas ideas hablándose. Imagínense, somos humanos, ¿verdad? Y uno le cambia, es un teléfono descompuesto. Entonces, es también el propósito de Lucas, es que Teófilo y todos nosotros sepamos la verdad, no la verdad más o menos, la verdad precisa de las cosas que han sido enseñadas. Esa es la respuesta, precisa. Y él, ¿verdad? Como lo dice el mismo Evangelio, él investigó con todo cuidado, con todo cuidado, ¿verdad? Hay un punto importante. Mateo declara que Jesús nació de una virgen, pero él relata toda la historia de Jesús y la genealogía desde el punto de vista de José. En tanto, Lucas va en contra de la cultura y él todo lo relata desde el punto de vista de María. Y hay muchos que creen que María fue una de las, por la riqueza del relato de los inicios de Jesús, muchos creen que María, la madre de Jesús, fue una de las personas que dio la información a Lucas, ¿verdad? Por todo lo que Lucas expresa ahí, que no está en ninguno de los otros evangelios, de una manera tan puntual y, como dice acá, tan certera y precisa. ¿Ok? Es el más literario de los evangelios. Sus relatos son construcciones de expresión y de vocabulario ricos y variados. O sea, su literatura es muy superior, ¿verdad?, a la de Mateo y Marcos. Por eso te digo que la formación es importante. Dios nos puede utilizar a todos y Dios nos va a utilizar a todos, pero nuestra formación determina la manera en la que Dios nos va a utilizar también, ¿verdad? Y la extensión de nuestro ministerio. Por eso es que bueno que estás acá aprendiendo, ¿verdad? Y seguimos todos juntos aprendiendo, porque entre más sabemos, Dios nos puede utilizar de una manera más rica y variada, ¿verdad? Él pone énfasis en la doctrina, ¿verdad? Siendo una persona muy cercana a Pablo, muy cercana a Pablo, muy amigo de Pablo, pone mucho énfasis a la doctrina, a la enseñanza de Jesucristo, de quién era Él, de la doctrina, de la divinidad de Cristo, del Espíritu. Y ese es un punto importante. Este es para mí uno de los puntos que tanto en Hechos como en Lucas, el Espíritu Santo juega un papel maravilloso e importante, ¿verdad? Él hace más referencias al Espíritu Santo más que Mateo y Marcos juntos. Imagínate, o sea, la visión de exponer el Espíritu Santo, tanto en Lucas como lo hace en Hechos, aunque todos creen que no sería llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu, determina cuán importante era para Lucas el poder del Espíritu Santo, y las referencias que él hace del Espíritu Santo es importante. Les animo el día, bueno, ya han de haber leído Lucas en este momento, pero cuando volvamos a leer, pongámosle énfasis al Espíritu, énfasis ahí al Espíritu. Vamos a ver muchas referencias al Espíritu. Y bueno, otro de los puntos importantes también es la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? La parábola del Hijo Pródigo es la parábola más hermosa, preciosa, predicada de toda la historia, y es Lucas el que la incluye, ¿verdad? Él es el único que la incluye. También hay algo importante y peculiar, son personajes que Lucas utiliza, que no están en los otros evangelios, ¿verdad? Estamos viendo características peculiares de cada uno, y un ejemplo de los personajes son Zacarías, un ejemplo, solo está en Lucas. Elizabeth solo está en Lucas. Simeón, Ana, Zaqueo y Cleofas solo está en Lucas. Y Cleofas es increíblemente bueno esto. ¿Por qué? Porque la esposa de Cleofas, ¿verdad? Y también Cleofas es mencionado ahí, ¿verdad? Cuando iban para Emaús, ¿verdad? En el camino de Emaús. Entonces,
Es impresionante los relatos que tiene Lucas, como el mismo que menciono, del camino de Maús. En otro de los evangelios solo está breve, 2 que se fueron, pero Lucas tomó un buen tiempo para hablar de eso. Finalmente, vamos a terminar con uno de los pasajes más predicados también de Lucas, que es Lucas 19:10, con Zaqueo. Y dice, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Evangelio de esperanza, ¿verdad? De esperanza, y eso es lo que Lucas nos enseña. Bueno, esto es una pequeña idea de lo que estamos hablando de los evangelios sinópticos, ¿verdad? De lo que Dios quiere que nosotros podamos ver. Alguno de los puntos es muy breve. Ustedes ocuparon mucho tiempo no solo para leer los evangelios, sino también para estudiar el libro, y les animo pues a que puedan sacar sus conclusiones y que puedan también ver ahora la Biblia de una manera diferente, porque al saber estas características nos orienta también a cómo podemos estudiar esto. Hermanos, los animo, ya estarán los reportes de lectura colgados en el modo para que puedas responderlos, para que puedas tomarlos. Es importante la lectura, no tiene sentido escuchar estas breves clases. Si te das cuenta, estamos teniendo clases de 40 minutos, solo son guías. Lo más importante es la lectura, lo que estás aprendiendo, lo que estás leyendo. Si tienes alguna duda, algún comentario, ponlo ahí, entre todos podemos compartir y podemos respondernos. Hermanos, les amo mucho, estamos ahí pues orando mucho también por la iglesia, esperamos ya pronto poder vernos ahí en el salón y queremos ver milagros en nuestra vida, pero sobre todo regresando a la base que es la Biblia y la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.